Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, miércoles 9 de abril, vamos a meternos en la marcha de los jubilados, en la previa del paro de la CGT, este día jueves, tercer paro general del gobierno de Milei, con también las dos CTA y muchos sindicatos que por estas horas siguen expresando su adhesión al paro general, casi todos menos los bondis de la UTA, y habrá que ver qué sucede con eso, especialmente acá en el área metropolitana de Buenos Aires. Habló Axel Kicillof en un cierre de un plenario de la UOM. La interna bonaerense sigue muy intensa por estas horas, se están tirando con de todo, diciendo públicamente algunas cuestiones que no parecen querer por estas horas desandar ese camino de bifurcación, ¿no? Bueno, veremos si es una ruptura o no en algún punto, parte de lo que se está expresando por estas horas. Si hay una ruptura política o una ruptura electoral, o bueno, veremos qué pasa, pero las cosas que se están diciendo por estas horas en la interna peronista de la provincia de Buenos Aires no parecen ir en camino de que la cosa se tranquilice. ¿No se va a mirar mañana? No pareciera. Mientras tanto, Milei festeja el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Parece que este viernes finalmente va a tener la aprobación de los 20.000 millones de dólares. Guillermo Francos comparó el caso Libra con los bolsos de López. Yo no sé si es la mejor manera de defender al presidente de ese escándalo. Mientras tanto, un fuerte repunte de la inflación porteña en marzo y las últimas novedades de la guerra de aranceles, que te lo va a contar Ori. Mientras tanto, amigos, nos vamos al Congreso. Ahí está Fabián Waldman. Fabián Waldman, buenas tardes, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Matías, compañeros? Muy buenas tardes para ustedes. Por suerte, un cielo encapotado y una tarde agradable aquí en el Congreso. A mis espaldas estás viendo ya la concentración que impide directamente circular tanto por Avenida Rivadavia como por Hipólito Yrigoyen. El gobierno impuso un vallado, cada vez inventan una nueva en esta oportunidad. Cruza en forma transversal, diagonal, desde Entre Ríos hacia Callao, de un lado, del otro lado desde Yrigoyen hacia Entre Ríos. Matías, Okay. A la izquierda se va a ubicar el escenario donde van a hablar los jubilados en esta serie de actos que vienen realizando ya desde hace muy largo tiempo, pero que hoy se ve fuertemente impulsada por este paro que comienza a las 12 del día de hoy, y ya vemos algunas columnas importantes como la de la UO. También están los trabajadores legislativos sobre el puente Yrigoyen. La UTEP se encuentra ubicada de Solís hacia Ley Ceballos. Por el otro lado, sobre Rivadavia, la columna de la izquierda, sumados a la delante y otros gremios que se vienen acercando. Mucho bombo, mucho tamborín y mucha expectativa. Bien. Para un corte de calle que ya está destinado y no existe. No hay protocolo, Matías. No hay protocolo, hay sí un fuerte operativo policial, un vallado, como estás mencionando. No va a haber entonces, da la sensación, Fabi, por cómo se ha preparado el operativo policial, del que hubo algunos idas y vueltas en los últimos días, un cuerpo a cuerpo, ¿no? Entre manifestantes y fuerzas federales de seguridad, ¿o eso cómo pinta? En principio yo te diría que no. Reitero un concepto que me parece importante. Tanto las columnas están organizadas, en particular con la participación de los sindicatos. Es difícil que se produzcan alguna infiltración, algún desmán, alguna provocación interna que habilite la amedrentación por parte de la policía, la represión, que es lo que siempre ha sucedido. Y en este caso ya están cortadas las calles, la policía aeroportuaria, la gendarmería, la policía de seguridad, ninguna de las fuerzas de seguridad ha avanzado sobre las arterias para impedir que la gente camine. Fabi, al margen de la marcha de los jubilados, la CGT y la CTA, te quiero preguntar a vos, ¿qué pasa con Adorni? Porque una vez más, el vocero presidencial se refirió a tu trabajo. Sabemos que venís también con
con algunas tensiones, ¿no? En Diputados TV, también en las conferencias de la Casa Rosada. Te incluyeron ya de entrada en la campaña de Adorni, en uno de los primeros spots que circularon. Y en las últimas horas, en una entrevista con el Gordo Dan, uno de los tuiteros, voceros de la tropa digital de Santiago Caputo, le preguntó al vocero presidencial Manuel Adorni si te va a llevar a vos a la legislatura. Yo quiero, si tenés ganas de responderlo, que lo respondas, pero antes que nada, escuchar a ver qué dijo el vocero y después preguntarte qué pensás de esto, Fabi. A ver, dale. ¿Lo vas a extrañar a Fabián? Bueno, me lo llevo a la, no sé, haré alguna conferencia en la legislatura, me lo llevo. ¿Qué onda, Fabi, con esto? Bueno, la verdad es que ya lo dijo Jonathan en algún programa, el vocero pretende continuar haciendo campaña a costa nuestra. En este caso, conmigo. Creo que no tiene nada para mostrar, Matías. No tiene nada para mostrar, no conoce la ciudad de Buenos Aires. Va a ser una campaña en la cual no va a recorrer los 100 barrios porteños. Y bueno, desde este lado le digo a Adorni, bueno, espero por lo menos que no ataquen a la prensa, que no sigan despidiendo colegas como le hicieron a Natalia Maderna de Radio Nacional, que depende de vos, tampoco a Santiago Caloián, Cabrera Santos, que lo echaron de la Secretaría de Cultura, que depende de tu jefa Karina Milei. Sí, no, y además, perdón, en el caso de Caloián Santos Cabrera es el fotógrafo que identificó con su trabajo el gendarme que le disparó, por lo menos que disparó el proyectil que impactó en la cabeza del fotógrafo también, Grillo. Por lo tanto, parece haber ahí un tipo de represalia incluso por haber identificado al gendarme que le disparó a Grillo, ¿no? Sí, es una metodología quirúrgica, ¿no? Como me decía hoy Natu Maderna, en un acto que se hizo en la puerta de Maipú 555, Radio Nacional, en el cual estuvimos los tres acompañados por los trabajadores de ATE. Creo que el vocero, te reitero, es todas estas cuestiones, estas chicanas, este ida y vuelta con él, más allá de lo particular, creo que apunta a sostener un discurso y a sostener algo en lo cual no tiene nada para mostrar el gobierno. Plena crisis, me nombra a mí, habla, juega a esos jueguitos ¿cómo se llama? Con Fantino en su programa, cuando está el mundo en una crisis internacional financiera, y ustedes han analizado muy bien en el destape, y no tiene más que hablar de estas cosas o sacarse una foto con la motosierra, que es el único programa de campaña que tiene para blandir en la ciudad de Buenos Aires. Bien, Fabi, por supuesto siempre contás con nosotros y te bancamos cada día en tu trabajo, estás haciendo un laburo enorme, y en instantes volvemos allá al Congreso a seguir de cerca las novedades de esta movilización, ¿ok? Abrazo grande, hasta luego, compañeros. Ahí está, Fabián Waldman desde el Congreso en la marcha de los jubilados, hoy con la CGT, las CTA, en la previa del paro general que se va a realizar a partir de hoy a la medianoche. Van a funcionar los colectivos pese al paro de la CGT. La UTA, que andaba con muy poca gana de adherir al paro, finalmente confirma a través de Mario Calegari, el vocero del gremio del sector, que los conductores de corta, media y larga distancia no adhieren a la medida de fuerza. Después hay paro total de todo tipo de transporte. Mañana, todo. Subte, trenes, hasta los taxis, aviones, todo, absolutamente todo. El paro es total, salvo por la UTA. Bueno, supongo que el movimiento de algunos bondis en el área metropolitana de Buenos Aires le va a permitir al gobierno mostrar la foto de que la gente igual va a trabajar a pesar de etcétera, etcétera, lo que siempre dicen. Pero el resto de los gremios de transporte ratificaron su adhesión, con la UTA tratando de evitar todo tipo de medida de fuerza contra un gobierno. Desesperados por no parar en la UTA. Realmente lo de Fernández es impresionante. Igual hay que decir que dentro de la UTA hay una interna muy grande, también. Y que hay muchos laburantes colectiveros que quisieron adherir al paro. Habrá que ver qué pasa. Es que de hecho ya pasó esto. En el paro anterior, en el segundo paro general al gobierno de Milei, la UTA tampoco adhirió. Lo que pasa es que en ese sentido lo que sucedió es que hay otro sector interno liderado por Miguel Bustinduy, lo explica hoy muy bien Alfonso Villalobos en una nota en Tiempo Argentino, que acataron la decisión de la CGT del paro. Entonces, había algunas líneas que funcionaban y muchas otras que no, a pesar de que la UTA institucionalmente no adhería al paro. ¿Qué ocurre? Esto lo contamos el día que
la UTA amagaba con un paro de transporte para un viernes. Ah, sí, claro. Justo 15 días antes de este paro general. ¿Qué hace el gobierno nacional a través de la Secretaría de Trabajo? Dicta la conciliación obligatoria. Por ese conflicto específico que tiene que ver con los salarios de los choferes colectivos. Sí. Justo los 15 días de conciliación obligatoria cubren hasta la fecha. Sí, voy a hacer un paro por este conflicto particular, pero no me pongas una conciliación obligatoria porque justo no voy a poder ir al paro general. Por favor, no me pongas... Te lo pido, por favor. No me ates de pies y de manos para... Sí. Yo que estoy contando, decía Roberto Fernández, sí. Yo que me muero de ganas por adherir al paro general de la CGT, no se te ocurra ponerme una conciliación obligatoria. Bueno, sí. Por cierto, es un atajo, en definitiva, porque, y como se viene explicando y lo han explicado, ayer lo explicó Héctor Daer de la CGT y lo hemos conversado también, una conciliación obligatoria sectorial no imposibilita la adhesión a un paro total y general de la Central Obrera. Es más bien una excusa de la UTA. Habrá que ver, se está hablando de que la CGT evalúa sancionar a la UTA en caso de que mañana entonces no acate al paro general. Sí. Bueno, no, pero no, con respecto a la interna de la UTA me acordaba de aquella celebradísima imagen del Mickey frente a la CGT sí. Con la parte quemada de papeles y qué sé yo, que era una interna de la UTA. Claro, la gente de Bustinduy. Claro, el Mickey, ¿cierto? El Mickey, ¿te acordás? No, este país es extraordinario, nos ha dado grandísimas imágenes. Bueno, otra tensión del día está, por supuesto, en el operativo de seguridad. El gobierno de la ciudad insistió en armar el operativo con Nación y aplicar el protocolo antipiquete en la marcha de esta tarde. Veremos si efectivamente lo logran. La justicia porteña rechazó un amparo y permitió la intervención de las fuerzas federales en la movilización, por lo tanto la participación allí de Patricia Bullrich. Y ayer Daer, en conferencia de prensa, ayer en la CGT, se refirió al operativo de seguridad de esta tarde. A ver. Bueno, nosotros vamos a marchar como hemos marchado siempre. Esperemos que la actitud de la policía no sea provocativa como fue el día 12 del mes pasado, donde la represión y la provocación estuvieron al orden del día. Bien, ahí está. ¿Qué ocurre esta tarde? Es imposible de anticipar, teniendo en cuenta que está Patricia Bullrich al mando de las fuerzas de seguridad. Esto lo venimos diciendo en cada oportunidad que podemos. Las movilizaciones, las protestas son pacíficas, transcurren sin ningún tipo de problema, sin violencia, salvo cuando participa Patricia Bullrich. Así que veremos qué ocurre esta tarde. También movilizan las dos CTA. Esta mañana hicieron una conferencia de prensa conjunta, ahí con Hugo Cachorro Godoy, Hugo Yasky y todos los sindicatos que integran las centrales, que vienen trabajando juntas, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores. Una conferencia de prensa en el marco de esta convocatoria a la movilización de hoy, junto a los jubilados y jubiladas, contra el Fondo Monetario Internacional, el ajuste, el saqueo y el hambre, según dijeron, y también en convocatoria del paro general que va a ser mañana y que dicen va a tener impacto en todo el territorio nacional. Ahí Hugo Yasky anticipó que el acto de esta tarde frente al Congreso, convocado por las 3 centrales sindicales para acompañar a la habitual marcha de los jubilados de cada miércoles, va a ser multitudinario y que se va a desarrollar en forma pacífica. Mientras tanto, por estas horas, la Unión Obrera Metalúrgica aprobó un plan de lucha con asambleas y paros en las fábricas. Esto sucedió en el día de hoy, lo resolvió el Congreso Nacional de Delegados Metalúrgicos, que se está llevando adelante en Mar del Plata, encabezado ahí por el secretario de la UOM, Abel Furlan, y la participación de dirigentes de todo el país. Lo que se ha resuelto entonces es un plan de lucha con fecha a confirmar, pero que va a constatar de 10 días de asambleas en fábricas, un paro nacional por 24 horas, otro por 48 horas y un tercero por 72 horas en caso de no recibir respuesta por parte de los empresarios y el gobierno a las demandas del sector. Insisto, con estas medidas que fueron aprobadas hace instantes en el Congreso, que otorgó facultades a la conducción de la UOM para implementarlo a la brevedad. Lo que indicaba Abel Furlan, el titular de la UOM, es que ya perdieron 22.000 puestos de trabajo y que están en riesgo entre 30.000 y 50.000 puestos más, fundamentalmente por la apertura indiscriminada de las importaciones. Esto nos preocupa y nos pone con la guardia en alto, dijo el titular del gremio metalúrgico, en un congreso del que participó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Hace instantes estaba hablando, cerró ahí el congreso de la UOM, dijo que la unidad del movimiento obrero es la columna vertebral de la estrategia contra el oficialismo y en línea, o por lo menos en lectura de la interna que se está desarrollando por estas horas, dijo: nuestro pueblo está en contra del endeudamiento, la desindustrialización y las políticas de hambre. Nuestro único enemigo es Milei, dijo hace instantes nada más
el gobernador Axel Kicillof. Ahora nos vamos a meter de vuelta sobre el final en la interna peronista. Otra novedad de estas horas, la Federación Aceitera se suma al paro general de la CGT y también presiona para que haya una continuidad en el plan de lucha. Luego del paro de mañana, lo que están diciendo en un comunicado difundido por la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, los aceiteros, informando que también preparan una acción gremial y acciones gremiales, al igual que la UOM, para después del paro general de mañana, ¿no? Más allá del paro de 24 horas y la acción gremial de 36 horas, se está preparando también una movilización para el 1 de mayo, Día del Trabajador, y lo que advierten desde la Federación Aceitera es que hay que profundizar el plan de lucha, que es parte de la charla, de la conversación que hay entre los distintos sindicatos por estas horas, ¿no? Si el paro de mañana, como creen algunos, es para descomprimir, para aflojar tensiones de las bases y de algunos sindicatos que están pidiendo un plan de lucha, para luego volver a negociar o sentarse a conversar con el gobierno, o si es el paro que inicia un plan de lucha más profundo, un confrontamiento más abierto con el gobierno nacional y sus políticas. Bueno, mientras tanto, vamos por estas horas a ver también imágenes de un amplísimo despliegue policial y tensión en las calles. Por eso vamos a estar pendientes de lo que suceda, pero miren este episodio. La policía, por ejemplo, no deja pasar a una señora que tiene que ir al médico y de paso un jubilado le manda un mensaje a Patricia Bullrich. A ver. Que sea antidemocrático. No puede ser que yo no pueda pasar para verme la obra social. Pero no puede ser que sea que en plena democracia. Córrase, señora, que van a cerrar la bala. Córrase. En plena democracia. A ver, señor, usted, cuéntenos. Y a mí me parece que esto que está pasando en estos momentos acá es una vergüenza, porque ella, la ex montonera, que nunca fue montonera, siempre fue una turra, decía que no se podían cortar las calles. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Ahora están cortando las calles ellos. ¿Cómo? Cambia la cosa antipiquete, que no podíamos cortar una calle, que no podíamos poner una pata abajo del cordón, y ahora la corta ella la calle. ¿Qué pasa? Tiene un miedo que se caga con el pueblo. Me parece que queda bastante claro la opinión del hombre, ¿no? Otro señor en la estación Constitución también le deja unos mensajes al gobierno. A ver. Te molesto con un segundito, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, todo bien. ¿Viajás permanentemente en tren? Sí, pero el problema no es, vamos a lo macro, no a lo micro. No importa si podemos viajar, no podemos viajar. Acá está en riesgo el país. Acá está en riesgo la patria. Acá que alguien dé explicaciones por qué se llevaron todo el oro de la reserva del Banco Central, por qué los incendios de la Patagonia, por qué un ministro va a ofrecer la Patagonia a otro país y encima dice, acá tienen todo, compren acá, el único problema son los argentinos, y nosotros no reaccionamos. Están destruyendo la clase media, están haciendo un desastre. Bueno, y un último testimonio, bastante más crudo, pero importante escuchar. Un jubilado explica cuál es su bronca con la situación que atraviesan los jubilados. Falta una chispa para que volemos todo por el aire. Quiero hacer un pedido a la dirigencia política de que sepan la gravedad que estamos pasando. No se puede más, no se puede más. El mayor dolor que tengo no es el ruido en la panza a veces, como jubilado. Es el decirle a mi nieto, no puedo comprarte lo que vos querés. Ese es el mayor dolor que tengo. Esto causa bronca, indignación, tristeza. Mucha indignación, mucha bronca, mucha impotencia. Y por eso, desde el primer día, yo estoy con todos los jubilados ahí en el Congreso. Porque creo que la sociedad tiene que despertarse, tiene que pensar de que en cualquier momento volamos por el aire. Bueno, estos testimonios van un poco a contramano del relato del gobierno de que las patronales sindicales son burocracias que lo único que pretenden es poner palos en la rueda, obstaculizar el progreso del país, que son el pasado y no representan a nadie. Ojo con comprar ese relato, porque lo que sucede en la conversación cotidiana de un montón de gente es que, más allá de si estás más o menos de acuerdo con la CGT, con las centrales sindicales, con los sindicalistas, más allá de eso, hay bronca, hay dolor, hay angustia. Y que no lo estén detectando habla, por supuesto, también de la realidad paralela en la que muchas veces vive el presidente Milei, que por estas horas festeja, celebra a los abrazos con Caputo un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Mientras tanto,
Sin detalles del primer pago, el fondo sí confirmó un acuerdo técnico por 20.000 millones de dólares, lo comunicaron ayer a la noche. Un acuerdo técnico con la Argentina para un programa de 48 meses, que aún debe ser aprobado por el directorio el viernes, en la reunión del famoso BOARD. Según el comunicado oficial del fondo, el programa busca respaldar la siguiente fase de la agenda de estabilización y reformas de Argentina. Dicen también con el objetivo de consolidar la estabilidad macroeconómica, mucha suerte con eso, fortalecer la sostenibilidad externa y generar un crecimiento más sólido y sostenible, dice el Fondo Monetario Internacional, para explicar lo que en realidad es un préstamo político, ¿no? Claramente un auxilio. Un paquetazo. Un paquetazo, exactamente. Un respirador artificial, como viene diciendo Diego Genud, que el Fondo Monetario Internacional, a través de su accionista principal, que es Estados Unidos, le aplica al este modelo de ajuste permanente y timba financiera que ya empezaba a ver cómo se le aflojaban las tuercas y que por estas horas necesitaba como el agua, ¿no? Como el agua en el medio del desierto, este auxilio del Fondo Monetario Internacional. Milei lo celebra. Publicó anoche un abrazo con Toto Caputo. Sí. Babos. Babos. Está como escribió como congestionado. Babos. Porque era entre viva la libertad, carajo. Como yo estaba hablando ayer también, ¿no? Vamos, por ahí había tomado algo. Vamos, @Luis Caputo Ar, carajo. Y una foto del presidente abrazándose a Toto Caputo. ¿Me hace acordar el tuit del Gordo Dan? Cuando lo mandó a callar. Tenemos FMI para rato. Cuando lo mandó a callar, claro, a Fran Fijap, que celebraba, vamos, tenemos fondo para rato, y el Gordo Dan le dice, borra eso, pelotudo. Bueno, esta vez al presidente no se lo dijeron, pero daba para un tuit. No. ¿Qué estás haciendo? Queremos ya que el Gordo Dan le pida perdón a Fran Fijap. Igual está bien que está claro que es una comunicación oficial, digamos, y esa es la novedad, pero digo, es la única novedad. Sí, que hay, porque el monto es el mismo, la de fecha no se sabe el desembolso inicial. No. Sí, yo te digo, más allá de las cuestiones técnicas, la celebración política de que el fondo te manda 20.000 millones de dólares. De endeudarte. Publicando una foto con tu ministro de Economía a los abrazos, es como ¿qué estás festejando, de verdad? ¿Qué están celebrando? ¿Qué es lo que festejan? ¿Por qué es que se abrazan? Y ya naturalizamos que fue el mismo tipo, además que nos endeudó en 2018, ya es recontra remanido decirlo. Las contradicciones de Milei cuando se refería al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Hay que revisar el archivo reciente de Milei hablando de lo que significa para un gobierno ir al Fondo Monetario. Sin embargo, acá lo tenés. ¿Por qué? ¿Por qué la celebración? ¿Por qué el abrazo? ¿Por qué el festejo de Milei? Porque evidentemente necesitaba este respirador artificial, este salvataje, un rescate del Fondo Monetario Internacional, mientras Milei anoche, claro, entusiasmado con esto, tuvo una noche tuitera furiosa, fuerte, de las madrugadas, fuerte. Fue una noche tuitera intensa para el presidente, no sé a qué hora se habrá ido a dormir, pero estaba meta, retweet y retweet y retweet, con agravios personales a todos los economistas posibles, cambiándole el apellido a cada economista que se cruzaba, desde Carlos Melconian a cualquiera. Carmelian. ¿A quién? A Carmelian, Carlos Carmelian. Gagarlos Carmelian le dicen, ¿no? Sí, le van cambiando el apellido a todos los economistas. En general es un poco el chiste de secundaria que hace el presidente, ¿no? Cristian Bruteler. A Buteler le tiran ya. A Buteler, claro. Que son liberales. O sea, son economistas liberales. Carlos Rodríguez. Así está todo, a todos los liberales. Que en algún momento fueron libertarios incluso. Incluso a Johnny Viale la ligó Johnny Viale. ¿Vos sabés que lo tengo? Mirá. Ah, bueno. Porque claro, anoche en el programa de Johnny Viale estuvo Carlos Melconian, que por cierto tuvo un momento también bastante particular al aire. Espectacular, la verdad que si yo fuera libertario diría esto es espectacular. La verdad que estaba en TN con Viale criticando que no hubo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que solo David Copperfield podría lograr una cosa así, con estas condiciones, pim, noticia de último momento, va Liliana Franco. A ver, Liliana, ¿qué pasa? Hay acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, 20.000 millones de dólares en el momento en el que... que Melconian estaba diciendo que no, que era imposible. Estaba claro, hay que ser Copperfield, hay que ser... ¡Pim! Le cae en vivo el comunicado del fondo de la noticia del acuerdo, ¿no? Y Melconian automáticamente para decir, esto es muy importante. Y sí, claro. Pero hasta Johnny Viale la ligó. Porque Milei dice aquí el pifiador, Carlos Carmelian, al cual los medios lo llevan solo para ensuciar al gobierno, ya que en su defecto no se entiende por qué lo tienen ahí, siendo que erra siempre. Dice el dicho, adaptado, la culpa no es solo del chancho, sino también de quien le da de comer. Chiao, dice. ¿Y el que le está dando de comer? No, ya si le tira a Johnny Viale.
Bueno, y esto que se dejó generó... intervenir en una entrevista con tal de salvarte y vos le tirás así. Pero le generó, hubo varios comentarios, yo casé varios comentarios ahí de libertarios, sumándose a pegarle a Johnny Viale, que encima, a la postre, justo hace 2 días dijo lo de ¿dónde está el piloto? Fue una crítica fuerte para Johnny, del gobierno. Mucho. Entonces se agarraron de eso y ya lo están puteando también. Bueno, por el momento no se confirmó el monto del desembolso inicial, que es lo que más le preocupa al gobierno. Hasta la semana pasada había tensiones, incluso entre las dos partes. Cristalina Georgieva hablaba de un adelanto de 8.000 millones de dólares, pero el equipo económico de Caputo obviamente pide más. Y dame un poquito más, tirame un poquito más, tirame 15, tenés 12, 10, bueno, veremos. Luis Caputo está muy necesitado de por lo menos 11.500 millones de dólares, porque eso, incluyendo los intereses, es lo que vence en el actual mandato, y necesita sostener el dólar estable, por lo menos hasta las elecciones de octubre, mientras sigue quemando reservas para contener el dólar barato. En resumen, aunque el acuerdo técnico ha sido confirmado, las condiciones específicas que el fondo impondría al gobierno de Milei aún no han sido reveladas públicamente. Se espera que se conozcan en los próximos días. Sin embargo, a pesar de la celebración y a pesar de la confirmación del acuerdo con el fondo, los bonos y los títulos... ¿Subieron? No, se hunden. Pero ¿cómo? Si ahora viene la... Los activos argentinos ceden hasta 2%, liderados por el Bonar 2029, informa el Destape, mientras que el Bonar 2038 y el Global 2041 también muestra retrocesos. Pero no, entonces, no sé, pero ya están todos los bonos en rojo de vuelta. Pero avísenle a los señores financieros. Para mí, ¿sabes qué? El mercado... Que el fondo dijo que sí. No, porque yo creo que el mercado ya generó resistencia, ¿viste? Anticuerpos. Dicen, yo ya esta no. Anticuerpos. A mí ya no me alcanza con un comunicadito del fondo, papi. Yo necesito más. Yo necesito acá la viva. Acá arriba de la mesa la necesito. La billulla. Pasa que también... Uno arriba del otro. Con todo lo que está pasando, que supongo ahora Ori algo dirá, qué sé yo, cada vez parece menos. O sea, incluso que venga el 100% juntos, los 20.000 palos todos juntos. Claro. Estamos complicados. Pero bueno, veremos. Sobre todo teniendo en cuenta si lo que por ahora parecía una amenaza de Claver Carone, el swap chino, que hay que liquidar el swap chino. Si esa guita se usa para liquidar el swap chino, ¿y qué te queda? Evidentemente, lo que está sucediendo en el mundo también, obviamente, genera dudas, incertidumbres sobre si la Argentina y el gobierno argentino va a poder o no enfrentar ese cimbronazo sin devaluar, sin... es como... Hay varias preguntas todavía flotando en el aire. ¿Va a poder el gobierno? ¿Va a aguantar? Más allá de la intención, más allá de lo que quiera, más allá de cuál sea su deseo y de la celebración del presidente, de todo marcha acorde al plan y demás. ¿Va a aguantar? ¿Le alcanza para aguantar? Porque los movimientos que están viéndose por estas horas en el mundo son grandes en serio, no es joda. Mientras nosotros estamos hablando, les quiero contar que Donald Trump acaba hace instantes de tomar la decisión de incrementar aún más los aranceles contra China. Más, pero si ya estaban en 104, no sé qué. Acaba de suceder. Hace minutos apenas lo anunció el propio presidente de Estados Unidos en su red social. 125%. ¿Lo tenés ahora? ¿Lo tenés ahí? Sí, ¿Está? sí. Contalo. El número de hoy, en realidad, el número que yo les iba a compartir era el número 84. 84% por los aranceles que China anunció que aplicará a partir de este jueves, a partir de mañana, a los productos estadounidenses. Pero finalmente, el número de hoy es 125. ¿125%? 25% guerra total. Por los aranceles que Estados Unidos acaba de anunciar, no Estados Unidos, que Donald Trump en su cuenta de Truth Social acaba de anunciar hace minutos apenas, y que va a aplicar a todos los productos chinos en represalia por el 84%, con efecto, dice Donald Trump, inmediato. Esto ya es vigente según Donald Trump. Perdón, 125% será entonces en lugar del 104% que había empezado a regir hoy mismo. Claro, esa es la pregunta. ¿El 84 chino era respuesta al 104 estadounidense? En realidad fue... Están cantando en vivo y falta en vivo. Sí, claro, quiero entender cuál empezó. La dinámica es 34 por parte de Estados Unidos hacia China. China dice 34, 50... que suma más los 20 que ya existían desde el lado estadounidense, llega a 104. Entonces responde China. Y ahora entonces sale Estados Unidos nuevamente. Y ahora viene China y dice 130. ¿Quién da más? ¿Qué estamos diciendo acá? Que cada medida arancelaria es respondida
por una medida absolutamente equivalente y de continuar así, Mati, no hace falta sacar la bola de cristal. El escenario de recesión parece inevitable. Si no recesión logran, a nivel mundial, ¿no? Sí, claro. de eso es lo que están hablando. pronosticando los economistas. Absolutamente, ya se venía barajando, pero digo, si esta escala que estamos viendo no se corta en algún punto, el escenario de recesión a nivel global es muy difícil de evitar. Cada uno, por supuesto, acudirá a las herramientas que tiene a mano, pero esa es la realidad. Bien. ¿Querés que miremos Completemos más el panorama internacional y después volvemos a lo que está pasando en la Argentina? Bueno, vamos a mirar un poco más el anuncio que hizo en su red social, porque no es lo único que dijo. Primero, respecto de China, retomemos sus palabras exactas debido a la falta de respeto que China ha mostrado hacia los mercados mundiales, aumento del aranceles y un largo etcétera. Pero no solamente dice esto, sino que en una segunda parte explica. Por otro lado, y considerando que más de 75 países han convocado a representantes de Estados Unidos para negociar, yo voy a autorizar una pausa de 90 días. Entonces, en ese mismo mensaje, imagínense el caos que estamos manejando para todos los demás países, aquellos que no tomaron represalias todavía y que se manifestaron con la intención de negociar, entonces esos se van a, entre comillas, muchas comillas, beneficiar de una pausa de 90 días. No así con China, No, por con China supuesto. todo mal, claro. Lo único con Donald Trump, sigo un poquito más, lo único, porque hoy ya las bolsas, los mercados, se volvieron a desplomar. Claro. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que sucede después de ese ultimísimo anuncio que congela por un lado parte de los aranceles, pero que eleva la tensión con su principal rival y principal también socio comercial, que es China. Claro. Lo único que no se está desplomando, te digo, por estas horas es la moral de Donald Trump. No, él está firme en la suya, ¿no? Be cool, be cool. Tranquilos. Tranquilos, chicos, todo va a salir bien. Todo marcha acorde al plan. Esto es efectivamente uno de los tantos mensajes que estuvo publicando, difundiendo Donald Trump hoy. Claro. China es el principal blanco de esta guerra, sin lugar a dudas, es el principal rival de Estados Unidos en una guerra en realidad que es multifacética. Nosotros hablamos únicamente de los aranceles. Los aranceles son los que ocupan los titulares, pero es una guerra que es comercial. Es una guerra también que es financiera. Claro. De hecho, hoy la papa caliente estaba en la venta masiva por parte de China de bonos del tesoro. Claro, le puede hacer daño en serio eso. Que hacen subir, que empujan las tasas de interés en Estados Unidos. Es una mala noticia para Estados Unidos. Y también es una guerra tecnológica. Entonces, principal blanco, pero no el único blanco. Y por eso Donald Trump está tan contento de recibir tantas llamadas de la comunidad internacional. Lo vamos a escuchar en un fragmento de una declaración que tuvo al respecto anoche. I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make it here. Please, sir, ¿Lo make it here. entendieron? I'll do Está hablando el anything. presidente estadounidense diciendo, les digo, estos países me están llamando besándome el culo. No, señor. Guy that wants to grandstand. Es un show de stand-up. Say, Sí. I think that Solo que es el Congress presidente de should Estados take Unidos. over negotiations. Bueno, haciendo también imitaciones, burlándose los republicanos Está más que piden naranja que sea incluso, el... ¿no? Perdón, es un detalle Y de el color. pelo tal vez más blanco. Ah, hay algo de... claro. Creo que la noche lo vuelve más naranja. Puede ser, a la noche se le nota más. No, está bien, estuvo jugando mucho al golf cuando no fue a verlo a puede ser a eso. Milei. Bueno, quemó. noticia de último momento, entonces Trump puso los aranceles, pausa a los demás países, pero 125% para China. Vamos a ver qué impacto tiene esto en la Argentina. Yo insisto, tenemos un gobierno que dice, no, tranqui, tenemos superávit fiscal, no pasa nada. Mientras tanto, vos decís, ¿alcanza con eso? Volvemos a la Argentina, porque Guillermo Francos, el jefe de gabinete, quiso defender a Milei en el escándalo Libra y terminó comparando el caso con los bolsos de López. Mirá, no debe ser fácil ser jefe de gabinete de un gobierno como el de Milei, no debe ser fácil tratar de ser un poco el racional de un gobierno de locos, pero no sé si es la mejor manera de defender a Milei de este escándalo, comparando el caso con los bolsos de López, incluso con el caso Skanska, yo no sé si se lo acuerdan, pero caso de corrupción casos que generaron conmoción en su momento, comparándolo en este caso con el caso Libra. ¿Lo tenés? Dale, a ver. Cuando pasaron los bolsos de López, por ejemplo, ¿se acuerdan? Sí, Girando claro.
por la verge, la monjita y toda esa historia, nadie se le ocurrió armar una comisión investigadora para ver de dónde salían esos fondos. Cuando se planteó el tema de vialidad, la denuncia por vialidad por la que la expresidenta tiene doble condena, nadie preguntó, hagamos una comisión investigadora para ver cómo se armó todo este tema de vialidad. Cuando fue el caso Escanca, digo, ¿no armaron una comisión investigadora? ¿No? Mira, qué sé yo, comparar el caso de los bolsos de López con el caso de la criptomoneda Libra, no sé si es la mejor defensa oficial. De ahí. Es como medio que le dicen, Salí no. de ahí, maravilla. Justamente si había ahí. algo que algunos, para perjudicar a Milei, hacían, era comparar el caso Libra con los bolsos de López, no está bueno que lo haga el jefe de gabinete. No sé si es la mejor forma de defenderlo al presidente. Por ahí los coachearon, ¿viste? Como cuando te hacen la prueba de pensar en un animal y un color menos elefante y azul. Y que vos te quedás, es lo único que podés pensar. En un elefante azul. No diga el bolso de López y coso. Y fue lo primero que le salió. Y fue lo primero que le salió. Es lo más parecido a una defensa, pero al revés. Eso que hizo Guillermo Francos, que va a tener que ir, en definitiva, también al Congreso, porque ayer la Cámara de Diputados creó una comisión investigadora por el escándalo de la criptoestafa Libra. Esa comisión, que va a funcionar el 23 de abril, va a tener un día antes, el 22, la interpelación al jefe de gabinete, Guillermo Francos, que en esa misma nota en Radio Rivadavia aclaró que va a ir. Debería ir, aunque supongo que no lo va a hacer, el ministro de Economía, Luis Toto Masterclass Caputo, y el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, además de Roberto Silva, el titular de la Comisión Nacional de Valores. Por lo pronto, Javier Milei y Karina Milei no van a ser interpelados, esto por falta de consenso ayer en la votación entre las bancadas opositoras, que lograron darle una nueva derrota al Congreso, al presidente en el Congreso. Atención con esta noticia, porque tiene impacto en la Ciudad de Buenos Aires, pero también anticipa lo que puede suceder a nivel nacional. Fuerte repunte de la inflación porteña en marzo. El índice de Cava marcó 3,2%, más de un punto por arriba que la de febrero. Y esto especialmente por el aumento de los alimentos. Mira, 4,7% de suba en alimentos, según informó la Dirección de Estadística porteña. Con este escenario, la inflación acumulada en el primer trimestre del año alcanzó el 8,6%, mientras que la variación interanual llega al 63,5%, una suba mensual que estuvo principalmente impulsada por los rubros de educación, alimentos y vivienda, que explicaron más del 77% del aumento del índice en territorio porteño. Educación fue el área con mayor alza, 14,3%, debido al incremento en las cuotas escolares. Alimentos y bebidas no alcohólicas, 4,7%, con fuertes subas en todo lo que estamos viendo y de lo que venimos hablando, ¿no? Verduras, carnes y lácteos. Bueno, huevos también, pero básicamente todo. Sí, todo lo que es alimentos está para arriba mal. Por otro lado, vivienda y servicios básicos registraron un alza del 2,7%, principalmente por ajustes en alquileres y expensas. Pero bueno, ahora, si no recuerdo mal, el 11, el viernes debería salir el índice de inflación nacional, el IPC del INDEC, con ya los cuestionamientos de los que venimos hablando, pero suele ser un anticipo el índice porteño de cómo mide luego lo nacional. Y para finalizar este panorama, este resumen, vamos a meternos en la interna peronista, que lejos de desescalar, se profundiza. Se pica, chicos, esto se pica. No sabemos dónde termina ni cómo. Pero Facundo Tignanelli, presidente del bloque de Unión por la Patria en la legislatura bonaerense, hombre de la Cámpora, muy cercano a Máximo Kirchner, atención con esto, anticipó que van a votar a favor de la suspensión de las PASO, pero para también, al mismo tiempo, hacer caer los decretos de convocatoria del gobernador Kicillof a las primarias y a las generales. Queremos que los bonaerenses vayan a votar un mismo día, dijo hoy Tignanelli en diálogo con la FM Concepto. Que tiene que ver con la suspensión de las PASO y la concurrencia. Y nuestra posición política cesa. Pero la realidad es que hoy hay dos decretos conviviendo. Uno que es el de convocatoria a las PASO y otro decreto de convocatoria a la general. Para el decreto de convocatoria a las PASO, ya el gobernador también mandó un proyecto pidiendo que la legislatura suspenda las PASO, es decir, que haga caer ese decreto. Y bueno, nosotros queremos suspender las PASO y que hacer caer los dos decretos precisamente para que los bonaerenses vayan a votar un día. Bueno, estaba anticipando Facundo Tignanelli, que es el presidente del bloque de Unión por la Patria en la legislatura bonaerense, que quieren hacer caer desde el propio
oficialismo, porque no dejan, en definitiva, técnicamente de ser oficialismo, más allá de la diferencia con el gobernador, hacer caer los decretos del gobernador. Lo que sería ya definitivamente... Yo ya no sé, ¿viste? Yo insisto con esto. No hay ni buenos ni malos. Yo acá no veo víctimas y victimarios. Acá cada uno hace su juego y juega la suya. Pero eso se parece mucho a terminar de romper del todo. No, básicamente hacerle caer los decretos a una decisión del gobernador sería como, ¿no? Una escalada total. Claro. No, eso. Como una cosa es discutir una elección, una fecha de una interna, y otra cosa es hacer caer una decisión del gobernador. Bueno, habló Larroque también, otro que no anda por estas horas muy tranquilo en sus declaraciones. Dijo que el problema es Máximo y un pequeño grupito que lo rodea, que tiene un encono con Axel. Habló hasta de celos. Máximo tiene un problema con Axel, es una cuestión de celos. Habló esta mañana en la FMR con Lautaro Maislin. Esto dijo, a ver. ¿Ves voluntad del otro lado de que eso suceda? Bueno, tiene sus complejidades, ¿no? Porque el encono con él, particularmente de Máximo, acá el problema es Máximo. Y un pequeño grupito que lo rodea, que tiene un encono desde siempre con Axel, ¿no? Esto no lo vengo a descubrir yo, siempre tratamos de minimizarlo, de ocultarlo, te diría, porque esperábamos que primara la cordura, pero bueno, se han traspuesto todos los límites, me parece que no hay otra opción que poner las cosas arriba de la mesa y decirlo con toda claridad. Máximo tiene un problema que parecía irresoluble con Axel, una cuestión de celos, bueno, no sé, ya nos iríamos a lo psicológico, pero que por el bien de todos debería él resolver rápidamente, madurar y bueno, y estar a la altura de las circunstancias. No hay relación en este caso, en este sentido, con Máximo, no hay charla o sí. Bueno, ahí está el diálogo esta mañana ahí de Lautaro Maislin con el Cuervo Larroque, por un lado, hombre de hoy, ex cámpora, integrante del gobierno de Axel Kicillof, y escuchábamos también a Tinianelli, full cámpora y Máximo Kirchner. Ahí hay evidentemente una escalada del conflicto que no sabemos muy bien dónde va a terminar. Si va a terminar con diferencias políticas pero unidad electoral, es decir, las mismas listas y ordenados en la presentación de las candidaturas, básicamente para no perder espacio en la legislatura bonaerense, o si arriesgan, rompen todo y van a cada uno por la suya y con el riesgo incluso de perder una elección. Todo eso, más allá de las diferencias políticas, por ahora lo que no se observa, incluso ante la advertencia de que Cristina, o el señalamiento de que Cristina podría llegar a ser candidata, en la tercera sección, después hay que ver sección por sección, posiblemente así todo roto incluso y como están las cosas, tengan que ir juntos en las listas, básicamente para no perder la elección, ¿no? Porque imagínate dividir las listas, y terminás, la verdad terminás haciendo un lío importante, no, y aparte perdiendo espacio en la legislatura bonaerense, además de perder una elección en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, aparte de eso, digamos, como, bueno, lo mismo que se habla tanto de lo de Adorni acá y Macri en la ciudad, digamos, que después quién se hace cargo, digamos, o ninguno de los dos se va a querer hacer cargo de esa derrota. Sí, pero bueno, se va perfilando un enfrentamiento cada vez más picante, ¿no? Por estas horas. Por lo menos mientras hablan los protagonistas, ninguno desescala, no hay ninguno que desescale, salvo los que hablan desde el masismo, ¿no? Que son siempre un poco como los que tratan de decir, che, no, pero igual todo bien, vaya a las peleas, vamos a tener que ir juntos porque si no perdemos, que es un poco la línea de Massa por estas horas. Ayer parecía más tranquilo el asunto. Sí, incluso con Pedro habló con muchos de ellos, incluso con este. Pero todo se modifica de una hora a la otra. Hay mucha volatilidad. Está muy volátil. Está bravo la interna peronista en la provincia de Buenos Aires. Amigos, amigas, hasta ahí entonces el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Maldita Suerte. En El Destape 1070.